Bienvenido a una clase más de matemáticas. Hoy vamos a abordar el tema aprendiendo a despejar ecuaciones y fórmulas, utilizando para ello reglas básicas. Vamos a iniciar con este ejemplo donde tengo la siguiente fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. En este momento quiero yo despejar el área. ¿Qué quiere decir eso? Que debo dejar solo al área, ya sea de este lado de la ecuación o de este lado de la ecuación. Que quede sola el área. ¿En función de quién? Va a ser en función de la P, de la presión y de la fuerza. ¿Cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, si yo coloco y escribo aquí por área y también aquí escribo por área, quiero comentarte que esto que estoy haciendo, tomando una decisión de multiplicar por área, también lo debo hacer del otro lado de la ecuación para que no se altere toda la ecuación. Ahora observa que aquí área que multiplica entre área que divide se van a anular. Y esto va a ser considerado como 1. Ahorita te explico por qué razón. Entonces esta es la razón por la que lo estoy convirtiendo en 1. Es tan sencillo como hacer una división. Área, área, un área. Área, un área. Bien, este signo positivo que tengo acá, del área que pertenece a esto, yo lo voy a subir. Lo he colocado aquí. Ahora voy a preguntarme un número o una letra que al multiplicar aquí por aquí me reproduzca exactamente 1A o un área. En este caso puedo colocar el número 1, porque si yo multiplico 1 por 1 me da 1, pero también sería 1A. Por regla, sabemos que aquí también tenemos el positivo, aunque no se escriba. Y vamos a multiplicar ahora este signo del positivo del cociente por este signo del divisor. Más por más me da más. Y por regla también vamos a escribir acá cambiándole el signo. Más por más me da más. Yo escribo negativo por regla. Ahora voy a hacer la suma de 1A con menos 1A, pues esto me da 0. Entonces, esta es la razón por la que el número 1 representa esto que he puesto ahí. Ahora observa, si yo multiplico fuerza por 1, me da fuerza. ¿Por qué? Porque toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Y de este lado sigue prevaleciendo A por P. Ahora, como mi interés es dejar de este lado de la ecuación al área sola, observo que me estorba P. Sugiero entonces dividir todo esto entre P para poder cancelarlo. Pero como estoy dividiendo entre P acá, también debo de afectar entre P de este lado de la ecuación. Así. Ahora observan que P entre dP, esta parte, va a ser 1. Y lo vamos a demostrar.
así. Esto es una división, por lo tanto lo hago como normalmente se hace una división. Una P con una P. Aquí está el 1, aquí está el 1, se sobreentiende. Aquí hay un signo positivo y aquí voy a subir el signo positivo. Y voy a buscar un número o una letra que al multiplicar el cociente por este me reproduzca este mismo valor de una P, pero con signo negativo. Si yo pongo 1, sería lo siguiente. 1 por 1 me da 1. Más, por el más que no está acá, se sobreentiende, me da más, pero por regla yo lo cambio a negativo. Y entonces 1 por 1 me da 1P. Ahora, sumo más 1P menos 1P, me da 0. Entonces aquí tengo la razón. Esta es la razón del 1. Ahora lo que queda es multiplicar área por 1 o 1 por área, me da área. O una área, como gusten. Se puede poner el 1 también aquí, pero se sobreentiende, por eso lo quitamos. Y de este otro lado de la ecuación me queda fuerza entre presión. Y entonces vean, he terminado mi despeje con respecto al área. Este entonces es el resultado. Pues bien, ahí tienes ya el resultado. Área es igual a fuerza sobre presión. Ahora observa que de esta ecuación yo quisiera dejar sola a la fuerza, despejar la fuerza. Que la fuerza quede de este lado o de este lado no importa, pero que quede sola. Entonces, la lógica es entonces multiplicar aquí por presión, pero también lo afecto por presión de este lado. Lo que yo haga del otro lado, también lo tengo que hacer de este lado. Multipliqué, por eso también aquí lo multipliqué, para que no se altere la expresión. Ahora observa, tengo esta parte, ¿sí? Esto se va a convertir en 1. Vamos a ver por qué. Esto se hace dividiendo. Aquí tengo la explicación. P entre dP. 1P entre 1P. Vuelvo a repetir, aquí está el número 1, está el número 1, se sobreentiende. Entonces, la operación la hacemos de esta manera. Subo el signo que tiene acá, que es el positivo, lo sumo aquí arriba. Y busco un número, una letra que multiplicado con esto, con el divisor, me reproduzca esto. Entonces digo, el 1. Primero empiezo con el signo más por más, me da más. Y aquí coloco el signo contrario negativo. Entonces multiplico ahora 1 por 1P, me da menos 1P. Hago la suma ahora, más 1P menos 1P, me sale 0. Ese 1 es este que te había comentado con anterioridad. Esto entre estos se sustituye por el 1. Continuamos de esta manera ahora. Continuamos ahora, vamos a hacer la multiplicación y vamos a escribir nuestro signo igual y multiplicamos fuerza por 1, me da una fuerza, o fuerza por 1 queda como una fuerza. Y de este lado me queda como presión por área. Ya sabemos que toda cantidad multiplicado por 1 siempre es la misma cantidad, por lo tanto nos atrevemos a quitar el 1. Quedaría solita la fuerza. Pues hasta ahí ya hemos terminado y hemos obtenido la fuerza solita, ya sea de un lado de la ecuación o del otro lado de la ecuación. En este caso nos salió de este lado de la ecuación. Fuerza es igual a presión por el área. Escrito de esta forma,
o escrito de esta forma está bien. Siempre y cuando yo no altere signos, está bien escrito. Es como si yo hiciera esto, nada más hiciera un cambio, ¿sí? Esto pasa para allá y esto pasa para allá. No estoy despejando, es como si hiciera solamente un giro. Y es válido esto. Pues bien, ya hemos despejado a la fuerza. Fuerza es igual a presión por área. Solo espero que se vaya aclarando tus dudas. Esas son las bases para un despeje, todas las que te he mencionado. Vamos a hacer otros ejercicios donde vamos a ir sacando más detalles. Aquí tengo otro ejemplo donde volumen es igual al área por la velocidad por el tiempo. Vamos a ver que me piden que yo deje sola la velocidad, que despeje a la velocidad. Si tú analizas, para dejar sola la velocidad de este lado, necesitas quitar el área y necesitas quitar el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces la sugerencia es dividir entre el área y dividir entre el tiempo. Pero eso mismo lo vamos a hacer aquí, de este lado de la ecuación. Voy a corregir bien. Y me queda también área sobre tiempo. Esto mismo que hice aquí, lo tengo que repetir del otro lado de la ecuación, para que no se altere nada. Echando mano del procedimiento del despeje anterior, podemos dividir el área entre el área. Y esto me va a dar 1. El tiempo entre el tiempo me va a dar 1. Utiliza el procedimiento de división que te enseñé en el ejemplo anterior. O también podemos decir, área que multiplica entre área que divide, se convierte en 1. O se eliminan. Tiempo que multiplica entre tiempo que divide, se eliminan o se convierten en 1. Por lo tanto, queda así la ecuación. Observa entonces, si yo multiplico velocidad por 1, pues va a ser la misma cantidad. Comentamos que toda cantidad multiplicada por 1 siempre va a ser la misma cantidad. Entonces mi ecuación se convierte en lo siguiente. Así quedaría ya despejada la velocidad. Si hacemos un giro, invertimos, me quedaría velocidad, volumen sobre área por el tiempo, y es la misma expresión. Siempre y cuando conserves signos, no cambies nada, nada más velo como si estuvieras haciendo un giro. De esta manera ya quedó despejada la velocidad. Velocidad es igual a volumen sobre área por tiempo. Ahora de esta ecuación me piden que despeje yo al tiempo, o sea que deje solito al tiempo. Para dejar solito al tiempo, pues aquí me estorba el volumen, me estorba el área. Entonces la sugerencia es que vamos a multiplicar así. Extiendo mi raya de quebrado y entonces multiplico por el área y también por el tiempo. Esto y esto que estoy señalando por división va a ser 1. Y esto también por división va a ser 1. Siguiendo el mismo procedimiento del primer ejemplo de las divisiones. Ahora recuerda, como aquí multipliqué por el área y por el tiempo, esto mismo voy a hacer aquí y voy a multiplicar por el área y por el
tiempo, el otro lado de la ecuación. Seguimos haciendo operaciones y quedaría así. Entonces esto queda volumen por 1 por 1. Toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad, entonces va a ser igual al volumen. Y esto va a quedar de esta manera. Volumen de este lado, el tiempo por el área y por la velocidad. Hemos llegado a despejar el volumen. Ahora solamente hacemos un giro de esta ecuación y me queda de este lado de la ecuación ahora el volumen es igual al tiempo por el área por la velocidad. Es exactamente lo mismo. Ahí tienes entonces ya el volumen como despeje. Volumen es igual a tiempo por área por la velocidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora me piden que deje solo o que despeje a grados centígrados. ¿Qué observo para dejar a grados centígrados solo? Que aquí debo de restarle menos 273 para que se anule. Entonces, restamos menos 273. Esto mismo lo vamos a hacer del otro lado. Ponemos Kelvin y le restamos menos 273. Ahora, si sumamos más 273 y menos 273, esto es 0. ¿Ok? Esto se cancela, con esto se cancela. Entonces mi nueva fórmula quedaría Kelvin menos 273 igual a grados centígrados. Le damos una vuelta, giramos y me quedaría grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Con esto queda despejado los grados centígrados. Ahí está pues el despeje en grados centígrados. Aquí tenemos otro ejercicio donde tengo fuerza es igual a una constante que multiplica a la carga 1 a la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Y me piden que despeje o que deje solo a Q2. Muy bien. Pues vamos a entrar de esta forma. Para que quede solita Q2 aquí, pues voy a anularlo dividiendo entre Q2, pero esto mismo lo voy a hacer del otro lado. Entre Q2 y entre Q2. Cancelamos Q2 entre Q2, esto me da 1. Muy bien. Ahora, esto se convierte en fuerza entre Q2 igual a constante por Q1 entre la distancia al cuadrado. Por 1. Pero sabemos que toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad, por lo tanto, ya no lo colocamos. Bien. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Ahora observa, puedo quitar la K, la constante. Bien. ¿De qué manera? Dividiendo entre dk. Aquí, como también lo mismo en el otro lado de la ecuación.
Por lo tanto, k que multiplica por k que divide se anulan y me queda 1. Igual a 1. Entonces al dividir k entre dk me queda 1. Este es el valor. Pero toda cantidad multiplicado por 1 pues es la misma cantidad, por lo tanto lo desaparecemos. Ahora observa, aquí me está estorbando distancia al cuadrado. Está dividiendo, por lo tanto ahora voy a multiplicarlo por distancia al cuadrado, pero esto mismo voy a hacer de este lado, distancia al cuadrado. Con esto tengo la oportunidad de eliminar distancia al cuadrado entre distancia al cuadrado, me quedaría 1. La nueva fórmula va a quedar entonces r cuadrada por f entre k por q2 igual a q1. Ahora observa, tengo q2 dividiendo. Para poder eliminar, entonces debo de multiplicar y poner aquí q2. Pero también aquí afectarlo por q2 que está multiplicando. Con esto yo voy a cancelar, voy a dividir q2 entre q2 y me va a dar 1. Escribimos entonces así. Entonces q2 entre q2 me da 1 en la división. Toda cantidad multiplicada por 1 sabemos que es la misma cantidad, por lo tanto lo podemos desaparecer. Y así queda hasta este momento. Observa que entonces, para dejar a solo ahora a q2, ¿sí?, yo debo de quitar q1 de este lado. ¿Y cómo lo desaparezco? Pues dividiendo entre q1 de este lado, pero también de este lado voy a dividirlo entre q1. Perfecto. Ahora hago la división de q1 con q1, q1 que multiplica y q1 que divide. Esto se me convierte en 1. Pues ahí tenemos el 1 que multiplica q2, por lo tanto, toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad, y esto quedaría de esta siguiente forma. Ese es nuestro resultado. Hemos despejado q2, la carga 2. Únicamente queda ahora darle el giro, reescribirlo. Y me queda q2 es igual a r cuadrada por fuerza, distancia por fuerza, entre la carga 1. Pues ahí está, ya despejado q2. Es igual a la distancia al cuadrado por la fuerza entre la carga 1. Aquí tenemos otra fórmula donde ahora me piden dejar o despejar a longitud inicial. Entonces observemos lo siguiente. Para dejar solo la longitud inicial, aquí en el denominador tengo longitud inicial por la diferencia de temperatura final a la temperatura inicial. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, tomar todo esto y multiplicarlo poniéndolo acá. Y asimismo todo esto lo voy a multiplicar acá, de esta manera.
Muy bien, pues ahora multiplicamos para poder eliminar el denominador, lo multiplicamos por sí mismo y con esto hacemos la división, desaparecemos esto y esto me da 1 al hacer la división. Todo esto equivale a 1 al dividirlo. Entonces vemos que multiplicamos por 1. Esto equivale a esto, recuerden, la división. Pero toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad, por lo que entonces me atrevo a desaparecerlo. Bien. Ahora observa. Si quiero dejar sola o despejado la longitud inicial, está restando, yo le tengo que sumar longitud inicial. Y lo mismo voy a hacer de este lado de la ecuación. ¿Ok? Entonces sumamos aquí, lo mismo lo aplicamos del otro lado de la ecuación. Más longitud inicial, más longitud inicial. Ahora tengo longitud inicial menos longitud inicial más longitud inicial. Si lo sumamos, esto me va a dar 0. Mi fórmula queda de esta manera entonces. Aquí longitud inicial y longitud inicial se fueron y nada más lo dejamos con respecto a longitud final. Longitud final es igual a todo lo que ven acá, al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y todo esto multiplicado por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. El resultado le sumamos la longitud inicial. Esto es igual a la longitud final. Con eso quedaría terminado mi despeje. Por lo tanto, ahora si hacemos el giro, hacemos esto queda de esta manera. No se altera nada la ecuación. Pueden comprobar que es lo mismo. Entonces este es el despeje de la longitud final. Y si quisiéramos ahora dejar o obtener la longitud inicial, bueno, pues vamos a partir de aquí y vean lo que va a pasar. Observa entonces que si yo quiero dejar despejado longitud inicial, lo que tengo que hacer ahora es restar longitud final, porque como aquí está sumando la longitud final, resto longitud final para que esto y esto se me cancelen, ¿sí? Y me quede únicamente menos longitud inicial. Pero como aquí resté de este lado de la ecuación, también del otro lado de la ecuación tengo que restar menos longitud final. Y con esto he despejado la longitud inicial. Ahora lo último que queda es darle un giro y volvemos a reacomodar. Así se reacomoda ya por último. Observemos que esta longitud final va a restar a todo esto que está aquí. Quiere decir que primero vamos a hacer toda la operación que tengamos dentro del paréntesis, perdón, dentro del corchete y paréntesis. Primero hacemos todo esto y el resultado lo vamos a restar con la longitud final. Y así quedaría nuestra fórmula ya desparejada, la longitud inicial. Pues con eso terminamos este tema y te invito a que próximamente observes la parte número 2, donde vamos a hacer ejercicios más complejos.